Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. También saludar a quienes nos verán en la grabación a través del canal de YouTube del Centro Sefarat Israel, al que agradezco una vez más su generosidad por cedernos este espacio para celebrar, ¿no?, este ciclo de conferencias sobre filosofía y pensamiento judío que organiza el Grupo de Investigación, Historia y Ontología del Presente de la Complutense, vinculado al Departamento de Filosofía y Sociedad, en colaboración con el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones y en colaboración también, por supuesto, con el propio Centro Sefarat Israel. Esta tarde pues tenemos la suerte de poder escuchar al profesor Alberto Sucasas, a quien voy a presentar muy brevemente con esta chuleta que tengo. El profesor Alberto Sucasas es efectivamente profesor de filosofía en la Universidad de A Coruña, su ciudad natal. Con anterioridad desarrolló su docencia durante 25 años en el Instituto Ferrolano Sofía Casanova. Su área principal de investigación y la razón por la que está invitado a este ciclo es el pensamiento judío, en particular la presencia de esa tradición ético-religiosa en el pensamiento contemporáneo. Desde esta perspectiva ha estudiado fundamentalmente la obra de Emmanuel Levinas y de Jacques Derrida, entre otros pensadores judíos del siglo XX. Se ha interesado por el impacto filosófico de la Shoah, el exterminio de los judíos europeos a cargo de los nacionalsocialistas, y ha escrito también sobre la propuesta filosófica de Eugenio Trías, esa filosofía del límite. Es autor de 8 libros, los menciono sus títulos al menos: El rostro y el texto, Memoria de la ley, Levinas, lectura de un palimpsesto, La música pensada, Celebración de la alteridad, La Shoah en Levinas, único inaudible, que fue Premio Internacional de Ensayo Miguel de Unamuno, Shoah, El campo fuera de campo, sobre la película de Claude Lanzmann, tuvimos ocasión de presentar en la Complutense, y muy recientemente en Cátedra ha publicado precisamente un libro dedicado a Claude Lanzmann con ese mismo título. A su vez, el profesor pues es autor de numerosos artículos sobre estas cuestiones. En la tarde de hoy nos va a hablar de la Shoah, precisamente en Lanzmann. Alberto, te estoy muy agradecido por tu participación en este ciclo y tienes la palabra cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a Roberto por las amables palabras de presentación, a la institución que nos acoge y a todos ustedes por estar presentes. Yo creo que puedo dar por supuesto que al menos la referencia a que existe una película de 1985 llamada Shoah y dirigida por Lanzmann le resulta familiar. Si no fuera así, al menos como dato inicial, constatar que se trata de un filme documental, aunque como veremos con un enfoque peculiar porque renuncia de forma categórica a la utilización de cualquier material fotográfico o cinematográfico de archivo. En ese sentido es una creación al 100% del cineasta, no sobre el nazismo en general, ni siquiera sobre el universo de los campos de concentración, sino el objeto, la cosa a tratar en el filme es el exterminio mediante el gas de la judería europea. Voy a establecer de forma muy breve y sin intentar fundamentarlas lo que podríamos llamar 2 premisas o presupuestos o quizá postulados de mi acercamiento al filme Shoah de Lanzmann. El primero de ellos tiene un carácter más general y hace referencia a lo que supuso en la cultura y la sociedad de posguerra, la sociedad posterior a 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial, el shock o impacto que produjo la noticia de lo que había ocurrido, ¿no? Del exterminio de los judíos europeos. Mi supuesto, presupuesto, premisa o postulado, como quiera llamársele, que obviamente no es exclusivo mío, pero está sujeto a discusión, es que
en ese exterminio a escala millonaria y ejecutado y planificado de forma industrial, tuvo lugar un acontecimiento innegablemente histórico, porque tiene su datación, sobre todo entre 1942 y 1945, tiene su ubicación, esos 6 campos de exterminio situados en Polonia, por lo tanto es un acontecimiento histórico. Yo creo que al mismo tiempo supone un hito epocal que de alguna manera divide la historia humana, o al menos la civilización europea, en un antes y un después. De tal manera que el desafío que el exterminio de los judíos europeos nos plantea tendría una dimensión histórica, que sería la de intentar entender el porqué del genocidio, y que nos llevaría, entiendo yo, a replantear la autoconciencia de la sociedad moderna, dado que en Auschwitz, donde cuerpos de judías y judíos fueron gaseados primero, cremados después, desaparecieron, pero también contribuyó a un derrumbe, no sé si definitivo, de algunos ideales ingenuos de la modernidad. Esa sería la dimensión histórica del acontecimiento, pero yo creo que tiene una dimensión que podríamos llamar metahistórica o transhistórica, o sea, que va más allá de un acontecimiento, que tiene su localización geográfica y su datación cronológica. Creo que nos obliga a replantear nuestra idea de lo que somos como especie. Arrimando un poco el asco a la sardina filosófica, creo que Auschwitz es un desafío para la antropología filosófica. Es decir, la pregunta ¿qué es el hombre? No se puede plantear ni responder de la misma manera que antes del acontecimiento. Bien, ese sería el primer supuesto, el carácter, digamos, determinante, como si partiese la evolución histórica en 2 mitades, ¿no? Antes del exterminio y después del. Y la segunda es más específica del campo intelectual y artístico, que consiste en la extrema dificultad, constatable tanto en el ámbito de las ciencias humanas, pero también de la teología, como en el ámbito de las artes, ¿no? La literatura, el cine, la poesía, la pintura, la música, han ensayado aproximaciones al acontecimiento extremo, y en todas ellas, o al menos en las más ambiciosas y rigurosas, gravita o planea la sensación del inevitable fracaso en el intento de expresar lo allí acontecido. Con una paradoja, o como decimos en filosofía, en la jerga filosófica, con una aporía, es decir, una situación en la cual 2 enunciados que son incompatibles aparecen ambos como inevitables. El lema podría ser representar lo irrepresentable. La tensión de, a mi entender, buena parte de la cultura de posguerra, no solo aquella que habla del exterminio judío, sino también cuando aparentemente este no es el objeto de reflexión o de análisis o de discurso, vive bajo ese, digamos, trágico imperativo, la necesidad de decir, y al mismo tiempo la sensación de que faltan las palabras o los colores de la pintura o el celuloide cinematográfico para expresarlo. Y creo que una, digamos, manifestación, no digo, desde luego no es la única, quizá no sea la máxima, pero una de las manifestaciones más intensas de esa aporía es justamente el filme de Lanzmann, Shoah, 1985, que me propongo analizar. Respecto a este segundo punto de la aporía, de la necesidad y la imposibilidad al mismo tiempo de la representación del exterminio, yo diría que no es algo que inaugurase la Shoah, sino que al menos desde el romanticismo, la creación cultural y sobre todo artística en Europa vive bajo el malestar o la constante amenaza de no contar con los medios adecuados para expresar el referente, aquello que se quiere mostrar o enunciar, ¿no? Y en ese sentido, digamos,
una cierta desazón de la creación. Lo que sí creo es que eso que en la cultura porromántica habría estado muy presente y que supondría el fin, yo creo que la mejor forma de expresarlo sería el fin del arte clásico, entendiendo por arte clásico aquel que presupone que el creador cuenta con los medios adecuados para expresar la cosa que pretende transmitir, que hay una adecuación entre las palabras, los medios artísticos que se utilicen en cada caso y las cosas, aquellos que se pretende expresar. Los últimos 2 siglos o algo más de siglo y medio creo que están atravesados por un malestar que nace de esa sensación de que hay que decir algo para lo que faltan palabras que permitan expresarlo. Y eso yo insistiría que se radicaliza con la SOA, en primer lugar en el propio testimonio de los supervivientes, que constantemente alude a que intenta transmitir, pero siente el déficit, la carencia del vocabulario necesario para expresarlo. Está, en segundo lugar, en los discursos teóricos de la sociología, de la psicología, de la historia, incluso de la filosofía o de la teología, y está, en tercer lugar, en el plano de la creación artística. Bueno, pues dentro de ese, digamos, archipiélago de las creaciones que intentaron afrontar de una manera rigurosa y a sabiendas del riesgo extremo que corrían el acontecimiento maldito, está Shoah, la película de Lanzmann, que tras más o menos una docena de años de trabajo, de preparación inicial, de rodaje en segundo lugar y 5 años de montaje, ahora no recuerdo la cifra exacta, pero yo creo que rodaron para Shoah algo así como, Lanzmann decía 350 horas, pero parece ser que, en fin, se dejó llevar un poco por la exageración, pero cerca de 300 horas de celuloide filmado, de la cual, o a partir del cual, elaboraron en el montaje una película de algo más de 9 horas, no llega a las 9 horas y media. Debió ser un trabajo agotador y eso explica que, en fin, durase un quinquenio, ¿no?, de la fase de montaje de la película. Bueno, la película se estrena en 1985 para hacerse cargo de, en fin, lo que supuso en la cultura francesa y por extensión en la Universal, que fue todo un acontecimiento. Hay que pensar que en el estreno estaba presente François Mitterrand, a la sazón presidente de la República Francesa, y que mantenía una relación de amistad con Lanzmann. Y yo diría que en los ya cerca de 40 años que nos separan del estreno del filme, su importancia, su relevancia no ha hecho sino crecer. Solo 2 síntomas de esa extrema relevancia. El primero de ellos, y el más llamativo, es que una película se convierta en epónima del acontecimiento. No en el área anglosajona, donde se mantiene el término holocausto, pero en la Europa continental, realmente, de los múltiples nombres que se pueden dar al acontecimiento, genocidio, holocausto, Auschwitz, etc., el que ha cuajado, el que ha terminado imponiéndose es el de Shoah, y evidentemente la causa de ello ha sido el impacto, ¿no?, causado a lo largo de décadas por la película de Lanzmann. Y el segundo indicio es que el British Film Institute es una, en fin, excelsa y reconocida institución de conservación y estudio del séptimo arte, y que edita una publicación periódica que se llama Sight and Sound. Hace unos 3 o 4 años hizo una votación entre cineastas, directores de cine, historiadores del cine, críticos del cine, con una población muy vasta en todo el planeta, para que eligieran los 50 mejores documentales de la historia del cine. Y Shoah quedó en segundo lugar. De toda la historia del cine, como el segundo documental, si les pica la curiosidad, el primero fue El hombre de la cámara, de un cineasta soviético, de Siga Bertov. Bueno, creo que, en fin, son 2 indicios, no exactamente 2 argumentos o demostraciones, pero que
sugieren la importancia del film de Lanzmann, al que yo accedí. Recordarán muchos de ustedes que durante años fue, durante el periodo inicial del gobierno socialista en España, fue directora de Televisión Española Pilar Miró. Y hacia el año 87 o 88, es decir, unos pocos años después del estreno de la película, se proyectó en 4 partes, en horario de madrugada y en la segunda cadena, Shoah. Yo recuerdo que la grabé y en algún rincón, algún anaquel perdido deben estar los VHS, ¿no? Yo estaba en ese momento a medio camino de realizar mi tesis sobre Levinas, digamos que crecientemente sensibilizado hacia algo que me había sido intelectual y personalmente ajeno, pero que a partir de ese momento ocupó una parte esencial de mi vida, que es el judaísmo. Y entonces recuerdo el visionado sobrecogido de Shoah. Y supongo que a veces los árboles tardan en dar fruto, y el fruto, digamos, reciente, en el que intenté conciliar mi pasión como cinéfilo con mi dedicación a la filosofía. Aprovecho para hacer una breve publicidad. Bueno, los 2 libros a los que aludió Roberto en la presentación, mis 2 últimos libros. Uno es una monografía sobre Shoah, extensa, de más de 400 páginas, pero que trata solo Shoah. Y el otro, que salió hace unos meses, es un análisis del conjunto de la filmografía de Lanzmann, pero que el 50% casi del libro lo ocupa Shoah. Él realizó 9 largometrajes, pero sin menospreciar el valor estético y la relevancia ético-política de los otros 8. Sin duda, Shoah, digamos que es la presencia solar en torno a la cual giran 9 planetas o satélites. Bueno, y lo que quería transmitirles de una forma condensada era cómo veo yo la película, proponer un análisis, en fin, esquemático, porque el tiempo es limitado de la misma, bajo ese doble lema de rostros y lugares, porque cualquier espectador del filme de Lanzmann comprueba que de principio a fin, esas más de 9 horas de metraje que dura la película, lo que realmente ocupa la pantalla, las imágenes, pero también los sonidos que llegan al espectador, se refieren a 2 realidades: los testigos, los supervivientes que vivieron de forma directa, o al menos en la proximidad, el acontecimiento, y los lugares donde se produjo, tal y como una cámara de cine podía captarlos en la segunda mitad de los años 70, es decir, 3 décadas después algo más de 3 décadas después del acontecimiento. Bueno, y voy a tomar como referencia en las 2 partes de la exposición esos 2, yo le llamaría materiales o elementos de la película, que son los rostros y los lugares, o si se prefiere, los territorios, ¿no? El asentamiento de Sobibor, Chelmno, Belzec, Majdanek, Auschwitz-Birkenau y Treblinka, ¿no? Los 6 campos que no están los 6 presentes en la película porque vamos a ver, si no recuerdo mal en este momento, Belzec y Majdanek están ausentes. Y sin embargo, hay una presencia audiovisual masiva de los otros 4. Bueno, empiezo con los rostros. Lanzmann, en los primeros años del proyecto, una vez que a sugerencia de la administración israelí, él había hecho una ópera prima que se llamaba Pourquoi Israel, ¿por qué Israel?, que tuvo cierto éxito, que era una especie de radiografía de la diversidad de la sociedad israelí, de sus inquietudes, de sus problemas, de sus conflictos, desde una perspectiva, digamos, categóricamente sionista. El filme tuvo una acogida apreciable en Israel y entonces se le propone realizar
un filme sobre el exterminio de los judíos. Y lo primero que tiene que hacer Lanzmann es enterarse, documentarse acerca de lo que pasó, porque él reconoce que tenía una vaga referencia, casi de carácter legendario, mítico. Él había participado, siendo un adolescente, en la resistencia francesa durante la ocupación de Francia, y evidentemente era consciente de que había habido un exterminio millonario de los judíos a cargo del Tercer Reich, pero desconocía en detalle lo acontecido. Entonces hay una primera etapa, digamos, de documentación, de contacto con historiadores, de asistencia a congresos, de lecturas. Y una vez que se ha empapado de lo que el conocimiento, el saber puede aportar acerca del exterminio judío, decide planificar el rodaje. Y al principio su idea es que la película se compondrá exclusivamente, en su doble dimensión audiovisual, de la filmación de los testigos. Entonces el trabajo fue, previo al rodaje, de localización de testigos, la relación de nombres que aparecieron en los juicios por crímenes contra la humanidad, donde fueron testigos supervivientes, y fue de mucha ayuda. Por ejemplo, varios de los protagonistas principales de Shoah, 15 años antes, habían ofrecido su testimonio en el proceso Eichmann en Jerusalén. Bien, entonces decide, pues eso, rodar con múltiples dificultades a los testigos, y va a ser un elemento, un ingrediente capital del filme. ¿Y qué es el testigo Lanzmann? Yo lo caracterizaría como en principio como una unidad audiovisual, en el sentido de que es importante la palabra del testigo, que la película no excluye totalmente el doblaje, y es una película políglota, hebreo, alemán, inglés, francés, no sé si me dejo alguna lengua en el tintero, y el testimonio de cada superviviente se nos ofrece tal y como fue registrado originalmente, y acompaña a Lanzmann en ocasiones una intérprete que ofrece la versión francesa, de la que el espectador español recibe los subtítulos en castellano. Y en otros casos no hay intérprete, y entonces la presencia simultánea de la audición del testimonio en la lengua original y de los subtítulos que lo transmiten. Bueno, el testigo es a la vez, digamos, un rostro con toda la gestualidad inherente al rostro humano, y una palabra, es una unidad audiovisual. Pero digamos, el rendimiento que obtiene el testimonio audiovisual en Lanzmann se consigue básicamente mediante la disociación entre los dos elementos. O sea, a Lanzmann le interesa tener, por un lado, la voz audible, pero sin el emisor visible. Creo que me explico. Eso que en lenguaje cinematográfico se llama una voz, o en general un sonido off, ¿no? Escuchas el sonido, pero no ves la realidad, la entidad de la que proviene. Y, por otro lado, el rostro silencioso. Los instantes en que, normalmente, cuando la carga emocional, el shock, ¿no?, de la rememoración del acontecimiento traumático, literalmente deja sin palabras al testigo. Lanzmann no solo evita el incorporar a la película esos momentos, sino que les da una relevancia particular. Bien, de tal manera que por un lado tendremos un relato que en ocasiones va acompañado de la presencia visual del testigo, pero en otros es simplemente algo audible, sin que comparezca visualmente la figura del testigo. Y tenemos por otro lado el rostro silente, que es una gestualidad sin palabras. Esta última, digo, la gestualidad áfona o sin palabras, oscila, a mi entender, entre dos extremos, que son el de la risa
y el llanto, ¿no? Casi haciendo referencia a un clásico de la historia del cine, podríamos hablar de Sonrisas y lágrimas, ¿no? Con toda la carga trágica que asumen en el filme. A mi entender, hay dos clases de sonrisa en los personajes de SOA. Yo le llamaría una la sonrisa encubridora o la sonrisa en función de máscara. Y Podslevnik, que es el rostro que se ve ahí, creo que es el que mejor la encarna en la película. Está evocando el exterminio de su mujer, el exterminio de sus hijos, la visión de los cadáveres, y no se apea de la sonrisa. De hecho, hay un momento en que Lanzmann le pregunta, ¿pero por qué sonríe? Y él le dice que es preferible a llorar. Entonces, el rostro del testigo se autoprotege del efecto traumático del recuerdo mediante la adopción de algo que podríamos llamar una máscara. Y en ese sentido, tipológicamente hablando, una de las clases de sonrisa de SOA es justamente la sonrisa encubridora, que sería paradigmática la de este personaje. Y la otra es la sonrisa irónica. Se llama Rudolf Urba, aunque es un sobrenombre. Él lo adoptó por unos, digamos, compañeros de la deportación gitanos que fueron ejecutados tras un intento fallido de evasión de Auschwitz por los SS. Entonces, como homenaje póstumo, adopta ese sobrenombre. Es un extraordinario narrador, Urba. Era profesor de química en Canadá, si no recuerdo mal, de química, en todo caso de una ciencia de la naturaleza. Y permanentemente ofrece su visión distanciada a través de la ironía y el sarcasmo en el testimonio del horror más extremo que está relatando, y por lo tanto una perspectiva que le permite cierto distanciamiento, ¿no? Por poner solo un ejemplo, hay un momento en que habla de cómo él, que formaba parte de los llamados Sonderkommando, a los que no eran capaces de bajar por su propio pie de los convoyes ferroviarios a la llegada a Auschwitz, los SS les obligaban a que los alzasen por las manos, los depositasen en camillas y los llevasen corriendo. Y él añade una coda humorística, dice: ¿cuánto le gusta el deporte al pueblo alemán, ¿no? Bien, en ese comentario hay la evocación del hecho histórico, pero al mismo tiempo yo diría que un gesto de resistencia irónica hacia los victimarios, ¿no? Y en segundo lugar, las lágrimas. Más allá del impacto emocional que inevitablemente el personaje que llora desconsoladamente y que a medida que asoman las lágrimas a su rostro, la palabra se vuelve entrecortada hasta que naufraga o se ahoga en el silencio, es sobrecogedor. Pero yo creo que es, digamos que la máxima cercanía en el tratamiento cinematográfico del superviviente la logra Lanzmann en esos momentos. Justamente cuando el testigo no puede hablar y solo la gestualidad del lloro, de la lágrima, es lo que la cámara registra, es el momento en que, y hablo de la experiencia, no de una teorización posterior, sino de la sobrecogedora experiencia que uno tiene como espectador del filme. Cuando el rostro calla, no hay, vamos a decirlo así, contenido semántico, no podemos tomar notas. Y sin embargo hay una intensidad en la transmisión del horror extraordinaria. En este caso es Philip Miller, que fue miembro de sucesivos Sonderkommandos y que contra toda la estadística logró sobrevivir, y por eso estaba en la película del alma, incluso publicó un libro sobre su experiencia en el Sonderkommando, y la famosa escena, uno de los 2 o 3 momentos más sobrecogedores del filme, de Abraham Bomba, un peluquero de profesión, deportado a Treblinka, que es seleccionado como peluquero digamos, en el vestuario antesala de la cámara de gas, ¿no? Y él
en una peluquería en una ciudad israelí, evoca, aparentemente cortándole el pelo a un cliente, evoca lo que sucedía en Treblinka. Bueno, y hay un momento en que, al recordar cómo, si no recuerdo mal, la mujer y la hermana de un colega, de un compañero, también peluquero en Treblinka, ve que en la fila de las mujeres que van a ser gaseadas vienen yo creo que es su mujer y su hermana, él se descompone, deja de hablar, emite sonidos inaudibles, le pide a Lanzmann que por favor que no siga, que ya le había dicho que iba a ser muy duro, pero que no puede seguir. Lanzmann afectuosamente insiste, sabíamos que esto iba a ser muy duro, le llama Avi, él se llama Abraham, entiendo que es un diminutivo cariñoso para... Bien, el momento del llanto. Y el habla, la sonrisa y el llanto, yo diría que es la trilogía del tratamiento del rostro del testigo en Shoah. Añadiría para terminar, porque es importante, en Lanzmann hay testigos, pero no todos los testigos son víctimas supervivientes, sino que hay tres clases de testigos. Hay las víctimas, los verdugos, en su gran mayoría, si no recuerdo ahora mal, salvo un caso, filmados con cámara oculta, porque evidentemente no sabían que estaban siendo grabados, porque si no, no ofrecerían su testimonio, pero hay testimonios de victimarios, y hay, en tercer lugar, de lo que podríamos llamar espectadores, más o menos implicados. En el caso de la generalidad de la población polaca, tal y como Lanzmann la muestra, aunque no participasen directamente en el proceso de exterminio, vamos a decirlo así, la eficacia, Lanzmann era periodista antes que cineasta, estaba muy acostumbrado a la entrevista y a saber sonsacar a la gente, a seducirlo retóricamente para que se le soltase la lengua. Se pone de manifiesto mayoritariamente, bueno, ese antisemitismo de raíz cristiana, religiosa o teológica, que sin duda fue, en fin, digamos, cuando menos cómplice del proceso de exterminio. Y después hay, es verdad, espectadores que simpatizan, algunos de ellos polacos, como dos ferroviarios, Gałkowski y no me acuerdo ahora cómo se llama el de Sobibor, bueno, pues no me acuerdo, era el responsable de la estación de Sobibor, que estaba absolutamente contiguo al campo. Bueno, pues tener en cuenta que hay las tres categorías de rostros. Y en segundo lugar, y valga la redundancia, en segundo lugar, los lugares, ¿no? El otro elemento al que Lanzmann recurre es, aparte de la filmación de los testimonios de supervivientes, es a la filmación de los lugares donde tuvieron su ubicación o emplazamiento los campos de exterminio, pero tal y como una mirada de la segunda mitad de los 70 podía captarlo, lo cual quiere decir que la mayor parte de los casos lo captable son ruinas o simplemente el vacío. Y uno de los logros mayores, estéticos y éticos de Lanzmann es el de convertir en significante justamente esa ausencia. Algo así como la paradoja de la plenitud del vacío. Allí donde está más presente el espanto perpetrado, el horror acontecido, es justamente donde ópticamente no hay nada que ver, ¿no? Voy a caracterizar muy brevemente 4 elementos el tratamiento del territorio, del paisaje en Lanzmann. El primero de ellos, acabo de hacer referencia a él, es el vaciamiento. Y voy a poner un ejemplo del inicio del filme, donde esa mancha vertical, digamos, hacia el fondo de la imagen, es el primer protagonista de Shoah. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, un superviviente del exterminio en el campo de Simon Schlernik, en el campo de Hello. Y recorre el lugar donde estaba el campo. ¿Pero qué queda de ahí? ¿Qué queda de aquello?
de los barracones de Gelno, que era solamente ese cuadrilátero, ¿no? Como una especie de acera, pero que era la base de los barracones. Lastman se empeña en vaciar el lugar, de convertir en imagen la ausencia de imagen, con la intención de que lo que es invisible, porque ninguna cámara podía retroceder en los años 70 a la primera mitad de la década de los 40, durante el proceso de exterminio, como eso es invisible y como ya no se puede ver, pues voy a filmar su invisibilidad. Esa es en buena medida la paradoja del filme. En segundo lugar, la insonorización. La película de Lastman no tiene banda sonora musical. El sonido, en principio, es el de la voz de los testigos, y punto. Y, digamos, el entorno sonoro que pueda haber. Pues si entrevista a Rudolf Furba en las cercanías de una autopista, supongo que en Nueva York o otra gran ciudad americana, pues escuchamos el ruido del tráfico, ¿no? En el trasfondo del primer plano sonoro del habla. Pero fuera de eso, los lugares son inaudibles, son visibles, pero son inaudibles, con una sola excepción, y esta sí masiva, y es el sonido ferroviario, que acompaña como una especie de leitmotiv constante el desarrollo de la película. Los pitidos de la locomotora, la expulsión del vapor, el traqueteo de los vagones, etc. Bien, vaciamiento, insonorización. En tercer lugar, y es una decisión de puesta en escena, pero de rodaje, la utilización, diría que casi sistemática, del plano subjetivo. Plano subjetivo se entiende en la jerga cinematográfica, que es aquel en que el objeto es visto tal y como lo ve un personaje, ¿no? De tal manera, qué sé yo, si el personaje ha recibido un golpe y está acostado en el suelo, pues lo que se nos muestra es el techo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está viendo el personaje. La decisión de Lastman es rodar lo que quede de los campos, la ruina, lo residual, tal y como podemos suponer que lo vieron las víctimas. La víctima nunca es visualizada, pero está indirectamente presente como mirada. No sé si se capta la idea. Y voy a recurrir a un ejemplo de un fotograma, una toma de la película. La calidad aquí de la reproducción no es muy buena, pero creo que sí pueden darse cuenta que hay un letrero ahí que pone Treblinka. Y la imagen de la estación de Treblinka está tomada, y de ahí el contraluz, desde el interior de un vagón ferroviario que tiene una de sus puertas abierta. Esa sería la primera imagen que la masa de cientos de miles de judías y judíos deportados a Treblinka vieron cuando el convoy se paró, se detuvo, corrieron las puertas. Lastman lo reproduce, el recurso al plano subjetivo. Y un último rasgo, creo que también muy importante, le podríamos llamar el cinetismo del paisaje, lo cinético, el movimiento. El paisaje el territorio en Lastman no es tanto un paisaje en el que un plano fijo, estático, permita la contemplación, sino un espacio que se recorre, que se atraviesa. Y en algunos casos el movimiento reproduce en el plano del imaginario fílmico lo que había sido el movimiento de los deportados en los campos. Por ejemplo, el acceso hasta la cámara de gas de Treblinka. Y la cámara de Lastman recorre pues, los cientos de metros que separaban el lugar donde estaban los destinados al gaseado de la cámara de gas. Bien, rostros y lugares serían los elementos con que se construye Shoah. Pero lo que realmente hace de Shoah no simplemente, digamos, un material cinematográfico rodado de interés, sino una creación, una obra de arte en el sentido más enfático de la palabra, no proviene tanto del rodaje, sino del
montaje. Shoah, en tanto que película, que filme, que creación cinematográfica, es en mayor medida el producto del montaje que, digamos, la secuenciación consecutiva de planos obtenidos durante la fase de rodaje. Y ahí quería hacer primero un brevísimo excurso, porque si no lo digo me siento un poco mal, porque parece que uno cubriría algo. Las dos primeras películas de Lanzmann contaron como colaboradora para el montaje con Siva Postek. Tras la muerte de Lanzmann, Siva Postek denunció, la relación entre ellos había sido muy conflictiva, denunció a Lanzmann por encubrir su aportación, la de ella, como montadora a la película. Y en el año 2018, y está en Filming, hay un documental que se llama Siva Postek, la montadora de Shoah, donde ella da su testimonio que invierte totalmente el de Lanzmann. Lanzmann más o menos dice: mi idea inicial era que la película consistiese en el rodaje del testimonio de supervivientes. Y algunos me sugirieron que fuera a Polonia y filmase, pero aquello para mí no tenía ningún interés. Pero en un determinado momento, con una especie de revelación, se me impuso la necesidad de ir a Treblinka, de ir a Auschwitz, de ir a Ajeno, de ir a Sobibor a filmar. Y lo que dice Siva Postek es que cuando termina el rodaje y ella tiene que asumir la labor de montaje, le dijo a Lanzmann: va a ser insoportable para el espectador una película de 9 horas donde lo único que vea es la monotonía del rostro del testigo. Tienes que ir a Polonia y rodar allí. Y que cuando vuelve con el nuevo material rodado, la estrategia que comentaré dentro de un momento, de mezclar la voz en off del testigo con la imagen insonorizada de los lugares, que eso fue una iniciativa suya, de Siva Postek, y no de Lanzmann. Si eso es verdad, la autoría de Lanzmann queda, por decirlo suavemente, mermada. La pregunta es si es verdad, yo no tengo una respuesta. Por lo que sé de la personalidad de Lanzmann, no me parece inverosímil. Pero al mismo tiempo me resulta un tanto sospechoso que la montadora, digamos, haga el alegato público cuando Lanzmann ya está muerto y no puede dar la réplica. Entonces, bueno, no me voy a pronunciar al respecto. En cualquier caso, la película sea plenamente de Lanzmann, plenamente de Postek, o formen un tándem, creo que lo importante es el filme, ¿no? No digo que sea irrelevante la cuestión de la autoría, pero bueno, quien no se preocupe tanto por el copyright como por la calidad intrínseca de un producto artístico, la película es, entiendo yo, soberbia, y entonces eso no le quita un átomo de valor. Bien, 4 consideraciones que haré breves porque no hay mucho tiempo sobre la planificación del montaje en el filme de Lanzmann. La primera es, yo le llamaría el ascetismo, bueno, le llamaría y le llamé, el ascetismo de Lanzmann como cineasta. Uno de los rasgos más significativos de Shoah no es a qué procedimientos expresivos del lenguaje cinematográfico recurre, sino a todos aquellos de los que prescinde. Prescinde en primer lugar, por supuesto, de la ficción. Shoah nada tiene que ver, por decirlo con un título, con la lista de Schindler. Aquello para Lanzmann es irrepresentable y por lo tanto sería traicionarlo el pretender reconstruirlo en un estudio. La renuncia total a la imagen documental. No hay ni una sola imagen, ni fotográfica ni cinematográfica, de archivo en Shoah. Y claro, un documental que renuncia al documento parece enunciar una paradoja. En tercer lugar, la renuncia absoluta a la voz en off. Me refiero a esa voz en off de un narrador que en el documental tutela o guía la recepción por parte del espectador, que le dice cómo tiene que captar o interpretar lo que está viendo y oyendo. No existe esa voz en off. En cuarto lugar, los letreros aclaratorios
están presentes, pero son escasísimos. En algún momento pone, por ejemplo, campo de Treblinka, crematorio 2 de Auschwitz o el nombre de los testigos, y nada más. Y en quinto lugar, por supuesto, la renuncia a cualquier tipo de, eso que llamamos trucaje cinematográfico, ¿no? Shoah se compondría en exclusividad de la veracidad que tiene la realidad registrada por la cámara. Segunda idea. Por favor, que no haya ni un ápice de, digamos, de frivolidad en lo que voy a decir. Shoah es una película de suspense. ¿Por qué? Porque a lo largo de sus más de 9 horas dilata ante la mirada y el oído del espectador la comparecencia o presencia de su objeto, que es el exterminio de los cuerpos judíos en las cámaras de gas. Y está continuamente generando en ti, como receptor, la sensación de que vas a llegar, pero nunca se llega. De que Shoah, en ese sentido, se podría decir que es un road movie, ¿no? Una película de carretera, que propone un viaje donde constantemente se anticipa una meta a la que nunca se llegará. Y eso hace, o al menos en mi análisis, que haya 4 motivos visuales o iconos que se reiteran a lo largo del filme, en algunos casos 14, 16, 20 comparecencias, y que todos aluden al camino o a la inminencia del lugar, de la cosa, pero que nunca se consuma. Y que son, los visualizo, el motivo camino, que puede ser una vía pública, una carretera, pero también puede ser en la lancha que se aleja del puerto de Corfú, la estela de espuma de la nave, ¿no? sobre el mar, o, como vimos hace un momento, esas 2 líneas que parecen sugerir un encuentro visualmente de los restos de Helldorf. Bueno, el motivo camino es omnipresente en la película. En segundo lugar, y quizá con una importancia idéntica o todavía mayor, el motivo ferroviario, las locomotoras, las estaciones, los vagones y, que ya dije que era una excepción, la sonoridad. Shoah se abre con una barca que se desplaza sobre el Ner, evocando inevitablemente el mito griego de Caronte, ¿no? del paso a la otra orilla, a la ciudad de los muertos, y termina con el paso interminable, bueno, lo tengo contabilizado, pero ahora no recuerdo, pero quizás sea 1,5 minutos o algo así, de un convoy ferroviario en el crepúsculo al atardecer. Y la última imagen, él detiene la imagen antes de que pase el último vagón. El tren, el convoy, con toda la significación que tiene en la historia del cine, ¿no? Desde la escena fundacional de los Lumière, como elemento emblemático de la idea moderna de progreso, pero también como factor esencial para la deportación de las víctimas durante la Shoah, está muy presente. Yo a eso le llamo los 2 motivos cinéticos, y hay otro que son más bien topológicos, es decir, el lugar, pero al que nunca se llega del todo, que es, por un lado, eso es un monumento pétreo, en el campo de Treblinka, que está ubicado donde estuvo emplazada originalmente, pero desapareció la cámara de gas de Treblinka, y el portón de entrada de Auschwitz-Birkenau. Esos 4 elementos aparecen una y otra vez, dándole un ritmo como de ritornello musical, como leitmotiv en la película. El tercer factor que quería destacar, y para mí el decisivo, es el de la sobreimpresión audiovisual. La sobreimpresión es un procedimiento fotográfico y cinematográfico muy socorrido que, como saben, consiste en superponer 2 imágenes en un estado de, digamos, semitransparencia, de tal manera que a la vez ves 2 planos o 2 imágenes. No es esa la superposición de la sobreimpresión de Shoah. En Shoah es una sobreimpresión audiovisual, porque es la combinación entre
La imagen, lo icónico, el lugar y la palabra, pero que es la voz en off del testigo. Y el efecto máximo, estético, semántico, ético, político, histórico, de SOA es la conjunción entre un territorio mudo y una palabra sin presencia visual del emisor. Y ahora, si fuera posible, el fragmento. Él me dijo que lo dijera cantado. Son 3 minutos donde el testimonio de Philip Miller, uno de los dos que aparecían con el rostro surcado por las lágrimas, aparece como voz en off, pero a él no lo vemos, y hay un recorrido por las ruinas de donde estaban ubicadas el complejo cámaras de gas, hornos crematorios de Auschwitz. Die Menschen, als sie noch hereinkamen in den Krematorium, haben alles gesehen. Diese schreckliche Gewalt. Das ganze Terrain war abgezäumt von SS-Waffen. Die Hunde bellten. Maschinengewehre waren da. Jeder von denen hat gezweifelt. Polnische Juden hauptsächlich. Wahrscheinlich ahnten sie auch, dass da etwa nicht stimmt. Aber niemand von denen könnte nicht einmal in den Kleinsten sich vorstellen, dass er vielleicht in 3-4 Stunden in Asche verwandelt würde. Wenn sie in den Auskleideraum gekommen sind, haben sie da gesehen, dass der Auskleideraum hat ausgesehen wie ein internationales Informationszentrum. Auf die Wänden waren angebracht Haken und auf jeden Haken war eine Nummer. Und unter den Haken waren Bänke aus Holz, damit sich die Menschen ausziehen können, bequemer, wie sie sagten. Und jetzt auf den vielen Säulen, die stürzten durch diese unterirdische Auskleideraum, befanden sich viele Plakaten, in vielen Sprachen angebracht. Rein ist fein. Eine Laus, dein Tod. Wasche dich. Zum Desinfektionsraum. Viele solche Schildern und Plakaten, und deren Aufgabe es doch war, nur die Menschen in den Gaskammern dann ausgezogen hereinlocken. Gracias. Ya. Bueno, y si tengo 5 minutos, dos puntos finales y una anécdota que enlaza con el segundo de ellos. El tiempo de SOA, o sea, cómo funciona el tiempo en SOA. Yo creo que es un tiempo trágico. Y con ello lo que quiero decir es lo siguiente. Si evocamos la tragedia griega, y por tomar, digamos, el modelo mayor, la tragedia de Edipo, si leemos el texto de Sófocles, pero eso sería generalizable a toda la tragedia ática. Por un lado hay un tiempo lineal,
el pronóstico de que su hijo le quitará la vida y yacerá con la madre al ayo, la supervivencia del niño, la vuelta a Tebas, el asesinato del padre, la solución del enigma. Van pasando cosas. Y ese es un tiempo lineal, es un tiempo acumulativo. Pero uno se da cuenta que en el fondo la temporalidad que domina en la tragedia, y esa es la médula, el corazón de lo trágico, es la circularidad. Porque en la circularidad hay movimiento, pero sin salida. Es como un callejón. Porque en el fondo, Edipo, la tragedia de Edipo no es más que la repetición de la tragedia de sus predecesores, de quienes le precedieron en el trono tebano, de Labdaco, de Layo, su padre, pero también es la tragedia de sus hijos, los dos hermanos fratricidas, Eteocles y Polinices, o Antígona. No hay salida. Pues bien, esa estructura circular, a mi entender, domina la temporalidad, donde, por así decirlo, el orden de la repetición se impone a la serie de la novedad. Y la segunda observación, y vuelvo a apelar a su cortesía y comprensión para que no vean nada de frívolo en lo que voy a decir, SOA es una historia de fantasmas, de espectros. Lo que destila la película finalmente, lo que la película muestra audiovisualmente, en el caso de los supervivientes, predominantemente, casi exclusivamente en el plano óptico visual o icónico, en el de los lugares o territorios, eso es lo que la película inmediatamente da a ver y a oír. Pero en el fondo lo que de ahí emerge es la comunidad millonaria de exterminados, que sin en ningún momento resultar ni visible ni audible, está presente. Y en ese sentido creo que hay una lógica de la espectralidad o de lo fantasmal, y que SOA en el fondo es una historia de fantasmas, porque es la evocación de la masa millonaria de cadáveres. Y en relación con eso, y ahora sí que concluyo, una anécdota con la que quise cerrar el primero de los dos libros que dediqué a Lanzmann, y que en el título intenté, yo creo, bueno, digamos que si algo salvo del libro, sobre todo el título, ¿no? Pero me parece que logré condensar el campo fuera de campo, es el título que le puse, el campo de exterminio fuera de campo, porque no está visible, y sin embargo sobre ello trata la película. La anécdota es la siguiente: durante una proyección neoyorquina de SOA, al término de la misma, los espectadores ya habían abandonado la sala, los trabajadores de la sala cinematográfica, bueno, estaban apagando las luces, recogiendo el celuloide para cerrar e irse para casa. Entonces, un espectador llamó a la puerta si le permitían entrar solo unos minutos de nuevo en la sala, y le dijeron que sí. Y el espectador, que era un anciano, era un rabino, y entró para rezar el Cádiz, ¿no? La oración por los difuntos. Yo entiendo que la experiencia que produjo en la conciencia del anciano rabino el visionado de SOA, la exhibición de la película, es que lo que en ningún momento vio ni oyó, de alguna manera estuvo allí, compareció de esa forma semi-irreal, fantasmal o espectral, y que como compareció se imponía la oración fúnebre, ritual, por los muertos. Y nada más. Muchas gracias por la paciencia y la atención.